El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y llega este momento de la propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires, con su sede Solís 475, sede social, con su campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Y hablando de Vicente López, bueno, podemos disfrutar el verano. ¿De qué manera? En la pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Un horario pileta extensivo de 10 a 20 horas, para disfrutarlo en familia, y aquellos que se quieran asociar también a la institución lo pueden hacer, ahora les voy a comentar, pero bueno, para mayor información, aquellos que quieran saber el horario pileta, que son socios de la institución, bueno, hay un teléfono que es el 11 50 27 0081, reitero, 11 50 27 0081, para que lo tengan en cuenta. Excelente la propuesta y magníficas instalaciones que tiene el campo Covadonga en Vicente López. A propósito, hablando de la institución de Vicente López, recuerden, está la colonia de verano, 2023-2024, para los chicos de 3 a 12 años de edad. Una excelente propuesta para los peques, para que los chicos puedan disfrutar de actividades deportivas, de pileta exclusiva, de natación, de recreación y talleres. Una colonia de verano excelente del Centro Asturiano de Buenos Aires para los chicos de 3 a 12 años de edad. De 3 a 12 años de edad hay jornada completa y también media jornada. Recuerden que la guardia de preingreso, con jornada completa, con media jornada, periodos ahora enero y febrero. Después se verá si se puede sumar algunos días a marzo, pero enero y febrero ya lo tienen seguro para disfrutarlo, para las actividades deportivas y recreativas, con esta propuesta de natación, copileta exclusiva. La mejor colonia de verano está ¿dónde? En el Centro Asturiano de Buenos Aires, donde los chicos aparte se hacen amiguitos también. Así que la gran familia que conforma la institución, bueno, y obviamente esta es la invitación por parte del Centro Asturiano para todos ustedes. Les doy un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101, para estar en contacto también con la institución. Bueno, a propósito y hablando justamente del Centro Asturiano, atención, hay prueba de jugadoras. Dije jugadoras, mujeres. Arranca el año y ya está el objetivo de seguir creciendo y formando ya jugadoras a través del deporte. Por eso, para ello ya se está incorporando a jugadoras y arqueras. Escucharon bien las chicas, las mujeres, jugadoras y arqueras para los planteles 2024 de inferiores y mayores de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino y de Futsala. Estamos, así que mayores, AFA, primera y Futsala, donde a través del Centro Asturiano de Buenos Aires. La séptima es para las chicas nacidas en el 2016, 2015, 2014, esa es la escuelita. Después está la sexta, para chicas 2013, 2012, 2011, la quinta también para otro tipo de chicas, 2010, 2009, la cuarta 2008, 2007, tercera 2006, 2005, 2004, y la primera de mayores. Así que los mayores, también las chicas de la escuelita para de 8 a 10 años, después está de 11 a 13, de 14 y 15 años, 16 y 17, 18 a 20 años. Esa es la propuesta, y los mayores para arrancar el año a puro futsal y realizar las pruebas de jugadoras pretemporada y entrenamientos. Y para poder asistir se pueden comunicar, si les interesa obviamente, a este teléfono 11
4043 3046. Reitero, 11 40 43 3046. Si no nos llaman al programa, que con todo gusto por línea privada les reiteramos esta información para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, hay chicas que les gusta jugar al fútbol, así que esa es la propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires y a través de esta consigna de probar jugadoras, las chicas, para que disfruten también una excelente propuesta también. Bueno, hablando de propuestas, no me puedo olvidar que ya se está preparando lo que va a ser el grupo de banda de gaitas de Manolo del Campo, banda de gaitas del Centro Asturiano de Buenos Aires, ya se van preparando para el mes de marzo, ya trabajando, también lo que es la coral, así que si quieren saber todo esto y además se quieren asociar a la institución, bueno, hay una excelente propuesta del Centro Asturiano. 2 correos electrónicos, si quieren asociarse a la institución o participar en algunos de estos eventos. Mails: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono que es el 11 51 58 58 58. Lo reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono fijo, un teléfono de base desde la casa, en vez del 11 marcan el 15, 15 51 58 58 58. Por si no, vía celular lo más fácil, 11 51 58 58 58, para poder participar y asociarse a la institución, o bueno, algunas de las cosas que les estuve contando, la pileta también en este verano, la colonia de verano para los chicos. Les voy comentando que se está preparando algo muy interesante este año en lo que es cultural también. Ya les vamos a contar en la sala Alejandro Casona, en la sede social de calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir con un poco de información, si les parece bien, de nuestra propuesta que tenemos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque les cuento que Asturias bate récord de exportaciones, algo muy importante. Así que mientras en otros lugares bajan, bueno, acá suben las exportaciones en Asturias. Una muy buena propuesta también, y sin lugar a dudas también de lo que está llegando adelante, y una consigna también realmente muy, pero muy particular, es cierto. Así que bueno, otro tema también. Les cuento que el Principado premia con las medallas de Asturias 5 vidas de compromiso con la política útil, con el periodismo, las libertades, la medicina preventiva y el arte con conciencia. Así que algo muy interesante que van a estar recibiendo, obviamente, distinciones institucionales, esto a través del Principado de Asturias. Mientras tanto, les cuento otro tema. El gobierno asturiano autoriza ya la firma del protocolo del ayuntamiento con el ayuntamiento de Gijón y el Real Sporting, porque van a impulsar la candidatura del Estadio del Molinón a sede del Mundial. Atención con esto, que es muy importante. Otro tema. El Instituto para la Calidad Turística Española le dio un premiado al gobierno de Asturias por su estrategia de sostenibilidad. Un tema muy importante. Hablemos con otra información de Asturias. El Principado está sacando ya a licitación obras de mejora en la carretera de Priesca, en la zona de Villa Viciosa. Algo realmente muy importante para destacarlo, por cierto. Y por último, la noticia que tiene que ver con la cultura, con la lingüística. El gobierno de Asturias aumentó un 42% las ayudas para realizar proyectos arqueológicos hasta alcanzar los 100.000 euros. Una información realmente muy importante que viene justamente de la presidencia de Asturias, y para todos ustedes que se lo estamos comentando aquí a través de su presidente Barbón. Es para tenerlo realmente en cuenta sin lugar a dudas. Bien, otro tema, y antes de la música, el presidente de Asturias Barbón dijo: Asturias es una gran propuesta de calidad
y Oviedo lo va a mostrar como capital española de la gastronomía. Esto lo dijo hace 2 días, el presidente Barbón, presidente de Asturias. Lo dijo en Oviedo, para tenerlo en cuenta. Y hablando de la música, señoras y señores, la música genuina de Asturias. Se oye sonar una gaita. Fui al Cristo, a mí me gusta la gaita, la música de Asturias, lo disfrutamos como contenido musical, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de nuestros amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música entonces.